las actividades por el Día de la Independencia Mexicana. Destaca Díaz-Canel repercusión de la Revolución Mexicana para Latinoamérica y Cuba. Reporta Cuba 7.628 nuevos casos de COVID-19. Lamentan el fallecimiento de 78 personas. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arribó en la mañana de este jueves a la Ciudad de México para asistir como invitado de honor al desfile cívico-militar por el Día de la Independencia Mexicana y participar en la 6ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebrará los próximos días 17 y 18 de septiembre. Acudieron al aeropuerto a despedirlo el general de Ejército Raúl Castro Ruz, el vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa, el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Roberto Morales Ojeda y los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y de División Lázaro Álvarez Casas, respectivamente. Como parte de su programa, el mandatario cubano sostendrá un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se abordarán varios temas de la agenda bilateral e internacional. Por otra parte, la participación cubana en la 6ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC es expresión del compromiso de Cuba con los esfuerzos realizados en pos de la unidad e integración de América Latina y el Caribe bajo la presidencia pro tempore de México. La visita constituirá una oportunidad para continuar profundizando el diálogo político al más alto nivel y ampliar las relaciones económico-comerciales, la inversión y la cooperación en ámbitos como la salud, la biotecnología, el deporte, la educación y el turismo, así como los vínculos culturales y académicos, entre otros. Forman parte de la delegación cubana, además, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el compañero Luis Alberto Rodríguez López Callejas, asesor del presidente, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, entre otros. Y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó a México en la mañana de este jueves para realizar una visita oficial, tras ser invitado por su homólogo Andrés Manuel López Obrador a participar en la celebración por el aniversario 211 del Grito de Independencia de México. A su llegada, el jefe de Estado cubano fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard en el aeropuerto Benito Juárez. Díaz-Canel exaltó los vínculos de su país con México, más allá de la amistad fraternal, enraizados en la historia, al asegurar que la Revolución Mexicana inspiró a Latinoamérica. La agenda del presidente cubano comprende también la participación en la 6ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que sesionará el próximo 18 de septiembre. El desfile militar en honor al aniversario 211 del Grito de la Independencia de México tuvo lugar en la explanada del Zócalo capitalino. Como invitado de honor, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunció un discurso en el que destacó la repercusión que tuvo la Revolución Mexicana para Latinoamérica y Cuba. También resaltó la participación de oficiales mexicanos en nuestras guerras de independencia. En un recorrido por la historia, Díaz-Canel ponderó los lazos de hermandad que han unido a las dos naciones. En los minutos finales de esta emisión, retransmitiremos íntegramente el discurso pronunciado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En la provincia de Camagüey, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, valoró la necesidad de aplicar estrategias efectivas para reducir los índices de contagio por COVID-19 en ese territorio durante un encuentro de trabajo y en diálogo con directivos de ese sector. Hasta Tierra Gramontina llegó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en visita de trabajo para valorar las acciones de enfrentamiento a la COVID-19. Los municipios con una situación más compleja en este sentido son Camagüey, Santa Cruz del Sur, Nuevitas y Esmeralda. En la cita, en la que además de directivos del sector de la salud estuvieron presentes las máximas autoridades del partido y del gobierno en el territorio, el ministro señaló deficiencias medulares. En un territorio el comportamiento es ascendente, con transmisión en todos sus municipios. Tenemos que decir que no hay un control de la epidemia.
que no estamos trabajando la epidemia en tiempo real y que las acciones indistintamente no son efectivas. Valoró aquí además la importancia de diseñar acciones de prevención que eviten que se eleven los índices de contagio y en cómo diseñar estrategias de comunicación efectivas. Conformar su estrategia de comunicación para llegar a esa población acorde a las características de su pueblo, la idiosincrasia, la cultura. El ministro de Salud Pública indicó además cuestiones importantes en torno a la vacunación. El recurso más importante que tenemos en la mano, fruto del desarrollo científico del país, envidiable por muchos países que no tienen. ¿Cómo nos vamos a demorar un día para poner una dosis? Eso no tiene razón. También José Ángel Portal Miranda insistió en los problemas existentes para el traslado en tiempo de pacientes hacia centros de aislamiento y hospitales, así como en el diagnóstico oportuno de casos positivos al virus. Resaltó además la necesidad de apoyar gubernamentalmente de un mejor modo a la atención primaria de salud, hoy con varios programas que atender, incluyendo el enfrentamiento a la pandemia. Se refirió en otro orden a la necesidad de evitar ilegalidades y controlar el uso de medicamentos y recursos. Llamó a la sensibilidad además, a entender en profundidad el peligro que representa para cada vida contraer la COVID-19 y cuán valioso resulta el tiempo en estos casos. Revertir la situación actual urge. Para volver a abrir la economía, para que los servicios de salud esenciales y vitales que nosotros tenemos que brindarle hoy al pueblo y que de alguna manera hemos tenido que limitar. Esta es una provincia que es potencia en su universidad, en la formación de sus médicos, con excelentes especialistas. Y el compromiso se logra con el ejemplo. Fue este un encuentro de trabajo con llamados profundos a la reflexión y a la toma de decisiones oportunas. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Cuba reportó hoy 7.628 nuevos casos de COVID-19. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, lamentó el fallecimiento de 78 personas por complicaciones derivadas de la enfermedad. Con esas cifras, la mayor de las Antillas exhibe un desfavorable comportamiento de la COVID-19, un escenario epidemiológico que nos indica la necesidad de incorporar con responsabilidad las medidas de protección. Con 95.550 pacientes ingresados en estos momentos, de los cuales 53.722 son sospechosos. En vigilancia 3.034. Y confirmados activos, una cifra todavía muy elevada, 38.794. Según informó el Ministerio de Salud Pública, para la detección del coronavirus, se estudiaron la jornada anterior más de 56.000 muestras. Sus resultados arrojaron una alta transmisión de la enfermedad. 7.608 de los casos diagnosticados ayer, casos autóctonos como consecuencia de la transmisión de la enfermedad en Cuba. Los especialistas señalan la elevada incidencia de la COVID-19 en edades pediátricas y coinciden que no han causado impacto las llamadas de alerta para proteger a este grupo etario. Señalar el elevado número de pacientes que se diagnostican menores de 20 años. 1.864 en el día de ayer, de los cuales 1.766 son de 18 años y menos. Y tenemos que decir que de ellos 212 son menores de un año, 51 menores de 6 meses y lamentablemente 13 recién nacidos se diagnostican con COVID-19 en el día de ayer. Ante esta situación, las autoridades sanitarias alertan sobre la dispersión del virus en gran parte del país y reiteran la necesidad de cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, revisemos qué acontece en el panorama mundial. Comenzamos en América Latina, pues miles de personas se convocaron en las calles de Quito y otras ciudades de Ecuador en rechazo al aumento del costo de la vida y en protesta ante las reformas tributarias y laborales que el gobierno de Guillermo Lasso planea enviar a la Asamblea Nacional.
Los principales dirigentes de las organizaciones sociales y políticas ecuatorianas en la marcha señalaron el alza en los precios de los combustibles como causa del encarecimiento de todos los productos. Asimismo, criticaron el paquete de impuestos que se prepara aplicar a la clase media, mientras los grandes grupos de poder deben al menos 7.000 millones de dólares al Estado en impuestos atrasados. Pretenden gravar impuestos a la clase media, a los trabajadores de ingresos medios. Es inaudito en este momento aceptarla que el incremento del precio de los combustibles haya encarecido la vida, haya encarecido la canasta básica, mientras los sueldos de los trabajadores por el suelo. Cuestionaron también la reforma laboral que propone el gobierno de Guillermo Lasso y que, de aprobarse, generará condiciones de esclavitud para una parte de los trabajadores. ¿Cómo podemos aceptar que quite las utilidades de los trabajadores? ¿Cómo podemos aceptar que se quiebren las empresas y nos manden a la calle? Eso no aceptamos. Eso le decimos, señor Lasso, le pedimos a usted, trabajemos una ley. Si quiere que haya paz en este país, trabajemos una ley sentados en la mesa. A la vez, en varias zonas del país, campesinos han bloqueado carreteras en protesta por los bajos precios del arroz que hacen inviable su trabajo y reclaman respaldo del Estado. En la marcha han convocado a una asamblea nacional de todas las organizaciones sociales del país para los próximos días. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También los salvadoreños salieron a las calles contra la reelección del presidente Nayib Bukele y las políticas de su gobierno. Estas protestas fueron organizadas por la sociedad civil para expresar su descontento por la concentración del poder en el Ejecutivo, las medidas económicas, las negociaciones del gobierno y las pandillas, la reelección presidencial y la destitución de jueces. Miembros de las comunidades indígenas y jueces del país, las organizaciones estudiantiles y colectivos feministas también participaron en las marchas que tuvieron lugar el mismo día en que el gobierno anunció su decisión de presentar en la Asamblea Legislativa un amplio pliego de reformas a la Constitución. En otros temas, autoridades de China condenaron este jueves el acuerdo militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, mediante el cual este último adquirirá submarinos nucleares estadounidenses. Al reaccionar a este pacto, la Embajada de China en Washington sostuvo que los países deberían deshacerse de su mentalidad de Guerra Fría y sus prejuicios ideológicos. Además, deberían dejar de construir bloques excluyentes que tengan como objetivo dañar los intereses de terceros. Los primeros ministros del Reino Unido y de Australia, junto al presidente de Estados Unidos, acordaron la creación de una asociación de seguridad trilateral que se conocerá como AUKUS. Precisamente en China, al menos 3 personas murieron y otras 88 están heridas, algunas de gravedad, como consecuencia de un sismo de 6 grados de magnitud que sacudió un poblado de la provincia de Sichuan. Los últimos partes también dan cuenta de 1.221 casas colapsadas, 3.285 con daños parciales y más de 70.000 personas reubicadas en zonas más seguras. Las afectaciones también se extienden a las redes del servicio eléctrico, las telecomunicaciones y la infraestructura vial. El terremoto ocurrió durante la madrugada en el condado de Luqian, donde residen casi 760.000 individuos. Y el primer vuelo orbital, tripulado en su totalidad por turistas, despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en el condado de Brevard, en Florida. El viaje de 3 días a bordo de una nave de SpaceX sería el comienzo de una nueva era de viajes espaciales para civiles. La tripulación de la misión Inspiration 4 orbitará la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada. Después de 3 días y tras alcanzar una altura máxima de 540 kilómetros sobre la Tierra, Dragon volverá a entrar a la atmósfera terrestre para realizar un aterrizaje en agua de la costa de Florida este sábado. Y con esta información me despido. Continúa con nuestra emisión. La sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tendrá lugar este 18 de septiembre en México, tendrá necesariamente que rescatar uno de los principios fundacionales de este mecanismo: potenciar la unidad en medio de la diversidad. Y sobre la trascendencia de esta cita de alto nivel, Diana, y también el rol de México al frente del organismo, nos expone sus puntos de vista la periodista Anisley Torres. Anisley, adelante.
Buenas tardes. Decir lo que se piensa y actuar en consecuencia parece a veces una cosa en desuso, y más en política, donde hay una regla no escrita de medir cada frase, paso o decisión en función del próximo desenlace importante, dígase casi siempre una elección. Pero hay servidores públicos que todavía se precian de ser consecuentes consigo mismo, a pesar del costo político. Uno de ellos es ahora mismo Andrés Manuel López Obrador, quien está apenas en su mitad de mandato, porque de salida y sin nada que perderse dice muchas cosas, como acostumbran a hacer, por ejemplo, los presidentes estadounidenses, pero cuando se está a mitad de camino, la cosa cambia. AMLO podría tener además próximamente una consulta popular donde los mexicanos le digan si se queda y completa gestión o le dan punto final adelantado. La oposición le tiene todo tipo de campañas para sabotearle cada palabra y acto. Los problemas en casa le han llovido en los últimos tiempos, con varias contingencias por fenómenos naturales, además de la pandemia y todos los asuntos pendientes en materia de narcotráfico, violencia, migración irregular, corrupción. Pero él se ha dado a la tarea de, a la par de proponerse su ambiciosa cuarta transformación para México, rescatar el liderazgo del país a nivel regional, y no solo de dientes para afuera, sino con una serie de hechos que ya se pueden catalogar de exitosos, aunque los procesos estén en ciernes. Primero fue su defensa de la institucionalidad boliviana durante el golpe a Evo Morales, luego la mediación y su rol de anfitrión en el diálogo político venezolano, y ahora la revitalización del mecanismo de integración más importante para América Latina y el Caribe, la CELAC, un organismo que la derecha hemisférica se había dado la tarea de enterrar y que ya llevaba 4 años en una parálisis peligrosa, sin cumbres de alto nivel, la última fue en República Dominicana en 2017, y con traspasos de presidencia muy velados, la movida traicionera de Bolsonaro retirando a Brasil y una inacción que amenazaba con echar por tierra el esfuerzo de años por articular un organismo independiente de Estados Unidos y Canadá, con voz y decisiones propias del latinoamericanismo y del sentimiento caribeño. Parecía entonces que desaparecería la CELAC, como ya se había deshecho UNASUR, como antes se había torpedeado Mercosur y como en algún momento intentaron hacer flaquear al ALBA con el abandono de presidentes pro-Washington. Mientras la derecha se daba la tarea de atacar el corazón de un tipo de integración que amenazaba esa histórica hegemonía estadounidense en el área, y así creaba mecanismos de alianza meramente económicos, respondiendo a las reglas del libre mercado, dígase la Alianza del Pacífico, Prosur, los TLC bilaterales y hasta trilaterales, y alguna que otra agrupación con fines puntualmente políticos, sin estructura ni legalidad, como el moribundo Grupo de Lima, cuyo foco era la Venezuela chavista. Y no solo Estados Unidos y sus aliados desplegados al sur del río Bravo han estado obsesionados con destruir los intentos de unidad regional. Más recientemente, desde el continente europeo, el ultraderechista partido español Vox lanzó la propuesta de organizar un foro de oposición al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Crear una estructura internacional, dice el líder de Vox, para combatir lo que él califica de deriva comunista. Y es risible la contradicción que encierra que la derecha lleve años hablando del fin del progresismo en América Latina y esté tan asustada con las estructuras ideológicas a las que ha minimizado a más no poder en su cruzada anticomunista. Y es que los triunfos de gobiernos de izquierda, las movilizaciones antineoliberales que han sacudido a Latinoamérica y esta reorganización de los mecanismos de integración les ha resultado un jarro de agua fría. En ello, el rol de líderes de países fuertes en esta parte del mundo como México y Argentina ha sido esencial. Y sobre todo López Obrador, que ha cruzado un paso más allá de la diplomacia para mostrar compromiso y cierre de filas con Caracas y La Habana, a sabiendas que esa cercanía levanta ronchas y le crea crisis adicionales dentro de casa y con el vecino del norte, con el que está obligado sí o sí a relacionarse por compartir frontera y problemas. La cumbre mexicana de la CELAC, que está por comenzar, no solo es trascendental por volver a poner este mecanismo en el mapa de acción, sino también por un regreso por todo lo alto, arremetiendo contra la OEA y reivindicando las demandas más urgentes de esa comunidad de naciones, contradicciones políticas, incluso entre partidarios de la propia izquierda. Así como le cuento, buenas tardes. Muy buenas tardes.
tardes. Los chubascos, las lluvias y hasta las tormentas eléctricas que durante esta semana han estado influyendo en nuestro país, principalmente en Occidente y Centro, han estado incentivadas por un aire húmedo en nuestra área geográfica, los factores locales propios de este verano y además fuertes vientos a más de 5 kilómetros de altitud que provocan inestabilidad. En las últimas horas, en la red de estaciones meteorológicas, el acumulado más significativo se registró en Santa Lucía, en Pinar del Río, con 80 milímetros de precipitación. Sin embargo, de manera muy puntual, en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, entre las 4:30 y 5:30 de la tarde de ayer, se registraron 90 milímetros de precipitación, provocando inundaciones súbitas en zonas bajas de esa ciudad. Esa inestabilidad continúa en esta jornada. Los nublados sobre Cuba y mares adyacentes e incluso en las mañanas se han reportado algunas lluvias en localidades de la región occidental, incluyendo la capital. Una condición que va a continuar en las próximas horas. Los chubascos, las lluvias, algunas tormentas eléctricas, no solo en Occidente, sino también en localidades de Centro y Oriente, lluvias que van a extenderse hasta el anochecer, principalmente en las provincias occidentales, porque en el resto del país, en el horario nocturno, algunos intervalos nubosos, pero con baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas continúan entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunos puntos, y por la noche estarán en el entorno de los 23 y hasta 25 y 26 grados Celsius, sobre todo en zonas costeras. Los vientos soplan hoy del sudeste y del sur en la región occidental solo hasta 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país y mar tranquila en todas las costas. Así que ya usted sabe, una jornada donde continúan los nublados con chubascos y lluvias en gran parte de Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía, como siempre le digo. Cuídese mucho y tenga buen día. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrará el próximo sábado 18 de septiembre, como ya decíamos, su sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la Ciudad de México. Desde la capital mexicana, la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Yancy Rodríguez Camejo, brindó detalles de lo que acontecerá en la cumbre. Constituida el 23 de febrero de 2010 en Riviera Maya, México, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, surgió de la unión de dos importantes espacios de concertación regional, el Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, pero no sería hasta un año después, durante la cita cimera de Caracas, que iniciaría su andar. Nacía así un foro que agrupó a los 33 estados soberanos de la región, sin la participación de Estados Unidos y Canadá, en el esfuerzo por construir una agenda propia en materia de integración política, económica, social y cultural. 10 años han transcurrido desde el que Fidel acertadamente calificó como el acontecimiento más importante de nuestra América en el último siglo, y más allá de las diferencias, entre sus miembros ha prevalecido la voluntad de avanzar en el cumplimiento de los objetivos fundacionales. Así lo consideró la viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Ana Yancy Rodríguez Camejo, en declaraciones a la prensa. La CELAC ha transitado por momentos más complejos en determinadas ocasiones, pero creo que lo fundamental ha sido que se ha preservado el acervo de la CELAC en sus años de existencia. Bueno, en la cumbre de La Habana, la segunda cumbre en el año 2014, se firmó por todos los jefes, los 33 jefes de Estado y Gobierno de la región, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que defiende que nuestras divergencias a lo interno y con actores externos en la región sean resueltas mediante el diálogo, mediante la negociación. Somos la única zona de paz que existe en el planeta, proclamada oficialmente, luchar de manera unida contra los intentos de injerencia, de interferencia en los asuntos internos de nuestros estados. Todas estas cosas nos unen y por eso estamos aquí, para continuar defendiendo esa integración genuinamente latinoamericana y caribeña. Tocó a México asumir el liderazgo de la CELAC en 2020, mandato que se prorrogó a 2021. Los integrantes de la comunidad, entre ellos Cuba, destacaron los avances alcanzados durante la gestión mexicana. México ha hecho un gran papel en su presidencia, ya lleva 20 meses de presidencia asumida en enero de 2020 y ha permitido también una reactivación de la CELAC en una coyuntura regional que sabemos compleja, también internacional compleja. Bueno, no han dejado
desarrollarse, de celebrarse reuniones de coordinadores nacionales, incluso reuniones de ministros a nivel ministerial, de cancilleres, reuniones sectoriales, reuniones con socios extrarregionales, en particular con China. Durante la presidencia mexicana hubo un primer acercamiento de la CELAC con la Unión Africana, que también es un hito, un acontecimiento importante, dos continentes que tienen mucho en común. Y estar aquí hoy reunidos en vísperas de la 6ª cumbre de la CELAC es una muestra de que nuestra región, a pesar de la diversidad, está dispuesta a mantener esa unidad para defender todo lo que tenemos en común. Como en las anteriores cumbres, en la cita de México se abordarán importantes temas de la actualidad regional y mundial y, en consecuencia, se prevé la aprobación de un grupo de documentos. La pandemia de COVID-19 estará en el centro de nuestras discusiones. Obviamente, qué podemos hacer como región para tener una autosuficiencia sanitaria. Vamos a adoptar una serie de documentos, en particular en la Declaración Política de México, que aborda diferentes temáticas de la región, como la preservación como zona de paz, la primera región del planeta densamente poblada, libre de armas nucleares, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la concertación política, no solo entre nosotros mismos, sino también con socios extrarregionales, la revitalización de la CELAC en los foros multilaterales, donde debe pronunciarse y lo ha hecho en el pasado y lo tenemos que retomar, particularmente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Habrá declaraciones especiales, como es habitual en la CELAC, y esperamos que la CELAC vuelva a pronunciarse, es parte de su acervo, contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, sobre otros temas también relevantes, como el tema de la cuestión de Puerto Rico y su derecho a la libre determinación, la cuestión de las Islas Malvinas. Cuba ratificará en la reunión su voluntad de contribuir al fortalecimiento del bloque integracionista y, en particular, de compartir con los países miembros los logros alcanzados por la ciencia nacional en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, como es el caso de sus vacunas. Cuba ha dicho que está dispuesta a contribuir a esos esfuerzos de la CELAC para que la región pueda tener un programa, un proyecto de iniciativas que permitan el acceso universal a las vacunas a precios asequibles, y Cuba ofrecerá toda la disposición para participar de ese esfuerzo colectivo regional para la distribución y suministros de vacunas a precios asequibles y que garantice el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19. La CELAC inicia su segunda década de existencia y renueva su accionar como mecanismo adecuado para consolidar la integración regional. No hay alternativa a esa unidad regional de América Latina y el Caribe. Entonces pensamos que están las condiciones creadas, que por supuesto tendremos siempre que debatir de manera constructiva, abierta, transparente, franca, todos los problemas que tenemos como región, pero no hay más alternativa que nuestra unidad. Y la CELAC representa esa unidad regional. Desde Ciudad de México ha sido un reporte de Héctor Martínez para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, tiempo para los deportes en la emisión del mediodía. Los canoístas cubanos Sergey Torres y Fernando Dayan Jorge dieron un paso más en sus aspiraciones de llevarse el título a 1000 metros. Los campeones olímpicos de Tokio dominaron la regata de punta a cabo y entraron fácilmente a la meta a poco más de 2 segundos del siguiente bote. Mañana Sergey y Fernando remarán en el C2 a 500 metros y el sábado buscarán la presea de oro en los 1000. Por su parte, José Ramón Pelier también estará en la lucha por las preseas en el C1 a 1000 metros. El joven no pudo entrar directo en las eliminatorias, pero finalizó segundo en la semifinal y consiguió el cupo. Mientras, Yarislady Cirilo y Catherine Nuevo remaron en el C2 a 500 metros y ganaron su pase a la final al vencer en el hit de semifinales.
Y en el béisbol japonés, el pinareño Liván Moinelo reapareció en el montículo luego de 2 meses de baja en el empate a una carrera del SoftBank ante los Marinos de Lotte. Moinelo no lanzaba desde el 14 de julio y retiró en fila los 3 bateadores que enfrentó en un episodio de relevo para mejorar su efectividad a 0.38. Mientras, Alfredo Espaine conectó 2 sencillos en 4 visitas al plato. Su promedio ascendió a 226. Por el Lotte, Adeini Echevarría se fue de 4-0 con un ponche para disminuir su averaje a 195. Por su parte, Rusney Castillo se fue de 3-0 con 2 ponches para reducir su promedio a 250 en la derrota de las Águilas de Rakuten sobre los Búfalos de Orix. Y la selección cubana, que competirá en el Campeonato Mundial de Béisbol categoría sub-23 años, prosigue sus entrenamientos en el Estadio Latinoamericano. El colega Guillermo Rodríguez conversó con el torpedero de Mayabeque, Rangel Ramos, uno de los convocados para defender el infield. Bueno, primero que nada, un saludo para todo el pueblo cubano. A lo largo de que se acabó la serie nacional, estuve haciendo un trabajo en mi casa, muy poco, pero creo que fue efectivo porque llegué a la preselección en muy buena forma. Tener a Michael González, que también fue un gran torpedero, y como director, ¿cuánto aportó en esta temporada con Mayabeque? No, Michael fue una experiencia bonita con Michael, porque Michael nos enseñó todas las temporadas que él pudo jugar en las series nacionales y nos enseñó muchas cosas y experiencias que tiene en las series nacionales. ¿Qué diferencia ves entre este equipo y el que estuvo en el premundial, que logró la clasificación para esta Copa del Mundo? No, para nada, no hay diferencia. Solamente lo que hay que creérselo, que sí se puede, y salir cada día con la idea de que sí se puede y ganar, que es la meta que tenemos todos los compañeros del equipo. Y hoy también es noticia que la Selección Nacional Femenina de Voleibol busca primera victoria en Copa Panamericana cuando enfrente a la selección de Estados Unidos. Este miércoles cayeron 3-2 ante México y mañana concluyen la fase clasificatoria frente a Puerto Rico. Por su parte, el balonmanista Pedro Beitía, integrante del Club Porto, será el único cubano que competirá en la Liga de Campeones y debutará hoy frente a un conjunto ucraniano, reporta Ernesto Ruiz Ramos. Y próximamente 25 jugadores de fútbol comenzarán a prepararse en La Habana con vistas a partidos del campeonato femenino de CONCACAF. Así concluye el tiempo para los deportes. Tenga una excelente jornada y mantenga la sintonía hasta el final. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Álvaro. Y cada 16 de septiembre, Naciones Unidas dedica la fecha a la protección de la capa de ozono y a reconocer los éxitos del Protocolo de Montreal. Este acuerdo ambiental demostró lo que puede lograr la humanidad cuando trabaja por el bien común. Es la humanidad la que impulsa el Protocolo de Montreal, al que la ONU califica como el acuerdo ambiental más exitoso de la historia, al contribuir a la recuperación de la capa de ozono. Los gobiernos dieron su respaldo a este acuerdo para reducir hasta eliminar el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono y con ello evitar que altos niveles de radiación ultravioleta dañen la vida en la Tierra. A la vez, este acuerdo ambiental, con su enmienda de Kigali, enfrenta el cambio climático al reducir las emisiones de gases con efecto invernadero empleados en la refrigeración, como los hidroclorofluorcarbonos. Hoy la industria en el mundo diseña tecnologías de refrigeración más eficientes y a la vez amigables con el planeta. Un beneficio presente en todas las esferas de la sociedad. A ese empeño se suscriben unos 200 países, entre ellos Cuba, que colocó en desuso los clorofluorcarbonos en la refrigeración doméstica y comercial y al bromuro de metilo utilizado en la agricultura, entre otros esfuerzos. Si la humanidad se lo propone, pueden triunfar acuerdos que enfrenten la pobreza, la insalubridad o los desequilibrios ambientales. Al igual que resultó con el Protocolo de Montreal, solo es trabajar juntos para alcanzar el bien común. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la ceremonia por el aniversario 211 del inicio de la independencia de México. En su discurso, el mandatario destacó los nexos históricos y solidarios entre Cuba y México. En la ceremonia, el presidente anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, llamó a poner fin a la política de bloqueo contra Cuba.
Por segundo año consecutivo, el tradicional desfile militar se realizó sin público debido a la pandemia de COVID-19. Durante su intervención, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez rememoró las históricas relaciones que unen a ambos países. No olvidaremos nunca que gracias al apoyo de muchos amigos mexicanos, zarpó el yate Granma de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956. De esa histórica embarcación descendió 7 días después, el 2 de diciembre, el recién nacido ejército rebelde que venía a libertar a Cuba. Tampoco olvidamos que a solo unos meses del histórico triunfo de la Revolución, en 1959, nos visitó el general Lázaro Cárdenas. Su voluntad de estar junto a nuestro pueblo, a raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón en 1961, marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció las palabras de su par cubano. El día de hoy recordamos esa gran gesta histórica y la celebramos con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes. López Obrador llamó respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba. Porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. El mandatario mexicano consideró al bloqueo como una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos y llamó a recurrir al entendimiento. Es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. López Obrador llamó al presidente Biden a trabajar con grandeza y lo exhortó a poner fin a la política de agravios contra nuestro país. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. Muy buenas tardes. Una jornada de actividades por el aniversario 60 del movimiento teatral en Santiago de Cuba comenzó en ese territorio. La inauguración de la librería especializada Santiago Portuondo es una de las acciones más importantes de esa celebración. 60 años atrás surgió el Grupo Teatro Santiago, semilla de lo que es hoy la representación escénica en esta oriental provincia. La historia recoge la evolución de grupos fundacionales como el Conjunto Dramático de Oriente, el Cabildo Teatral Santiago y luego todas las compañías herederas de ese teatro de relaciones con lógico acento popular. Hoy se mira a esta ciudad con demostrada fuerza teatral y hay celebraciones por los 60 años del empuje de Teatro Santiago. En Facebook, Telegram, Twitter y YouTube se publicarán fragmentos de obras, entrevistas a los artistas,
una exposición de carteles, cápsulas del proyecto Teatro Más Amor y reseñas históricas de los grupos que fueron raíces. Como noticia se anuncia la inauguración de la librería especializada Santiago Portuondo en colaboración con la editorial Tablas Alarcos. Con la puesta en marcha de esta librería el próximo día 21 se podrá tener literatura actualizada sobre el acontecer escénico en Cuba. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La emisora CMKS Radio Trinchera Antiimperialista de Cuba cuenta con un singular programa dedicado a la narración oral. El proyecto del Consejo de las Artes Escénicas gana cada vez más seguidores, se enriquece con un concurso y logra un alcance nacional con la participación de reconocidos narradores del país. Tenemos la ampliación en el siguiente reporte. Surgió como un pequeño proyecto de verano. Verla con todos sus encantos es una dicha. Fueron primero cortinas de cuentos como transiciones en las barrillas de CMKS y luego todo un programa de mayor factura para deleite del público, con la colaboración de las artes escénicas en el territorio, especialmente el reconocido actor Uri Rodríguez. Existe para la oreja un cuento. Pues tomó papel y lápiz y a medida que se desnudaba iba anotando el nombre de cada prenda. El personaje Macario, devenido de un guantanamero corriente con la cadencia y lenguaje popular, llega cada viernes como parte del espacio de la revista Señal con sus historias típicas de la tradición oral. Macario es un personaje que lleva en el teatro, es una de las puestas en escena que tiene La Barca, y que es un ser que se inventa historias y que vive en las calles contando y sobre todo relacionándose con las personas, guardando leyendas o manera de ver el entorno de lo humano y su manera de soñar. Un espacio que luego se enriqueció con el Festival Nacional 2 Minutos en la Vida de un Cuento, invitación y reto para narradores locales y nacionales. Desde los estudios de la CMKS, un colectivo de trabajo se complementa y se crece con esta experiencia que ya va en búsqueda de nuevos públicos, actores y alcance internacional. Un aporte sin lugar a dudas en la salvaguarda de la narración oral y el acervo cultural de los radioyentes. Desde Guantánamo, Joanna Cervera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas tardes. Gracias, Raulito. A continuación, retransmitimos íntegramente el discurso pronunciado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la celebración por el aniversario 211 del Grito de Independencia de México. Estimado y querido Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, distinguidas invitadas e invitados, querido México, gracias por la oportunidad que nos das de traer el abrazo agradecido de Cuba a tus hermosas celebraciones patrias por aquel grito de dolores que tanto afán libertario despertó en nuestra región hace más de 200 años. Entre todos los hermanos que nos dio nuestra América, México cuenta, por muchas razones, como uno de los más entrañables para Cuba. Ese afecto que une a nuestras tierras comienza con el deslumbramiento que nos provocan sus huellas profundas y diversas en la literatura y la historia de América. Cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes, dice en el Teocalli de Cholula el cubano José María Heredia, abriendo una fascinante puerta a ese mundo nuestro, muy anterior al de la terrible conquista que iniciaron siglos después, con matanza y destrucción sin freno, las tropas españolas que venían de Santiago de Cuba al mando de Hernán Cortés. Pero nadie nos diría más de México que José Martí. Cito fragmentos de su memorable discurso pronunciado en la velada en honor a este país en la Sociedad Literaria Hispanoamericana en 1981. Hoy nos reunimos a tributar honor a la nación ceñida de palmeros y azahares que alza como un florón de gloria al cielo azul las cumbres libres donde el silbato del ferrocarril despierta, coronada de rosas como ayer, con la salud del trabajo en la mejilla
el alma indómita que chispeaba al rescoldo en las cenizas de Cuauhtémoc, nunca apagadas. Saludamos a un pueblo que funde en crisol de su propio metal las civilizaciones que se echaron sobre él para destruirlo. Más adelante, refiriéndose a la significativa fecha que conmemoramos hoy, Martí expresa: 300 años después, un cura citó su aldea guerra contra los padres que negaban la vida de alma a sus propios hijos. Era la hora del sol, cuando clareaban por entre las moreras las chozas de adobe de la pobre indiada. Y nunca, aunque velado 100 veces por la sangre, ha dejado desde entonces el sol de Hidalgo de lucir. Colgaron en jaulas de hierro las cabezas de los héroes, mordieron los héroes el polvo de un balazo en el corazón, pero el 16 de septiembre de cada año, a la hora de la madrugada, el presidente de la República de México vitorea ante el pueblo la patria libre, ondeando la bandera de Dolores. Fin de la cita. Por sus características, el proceso independentista mexicano, que iniciara con el grito de Dolores protagonizado por el padre Miguel Hidalgo, un día como hoy en 1810, y se consumara 11 años después con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, tuvo un notorio componente de reivindicaciones sociales e indigenistas que lo diferenció de otros procesos que tipificaron a la época de las independencias. Su impacto fue, sin dudas, extraordinario en la lucha libertaria y anticolonialista de nuestra región y particularmente en Cuba. Recogía aspiraciones ancestrales de pueblos enteros que habitaban el territorio no solo mexicano, sino también de Centro y Suramérica y de las Antillas. Reivindicaba a todos los sectores criollos pobres, blancos, negros y mulatos, sumidos en la miseria, el hambre y la explotación, y se oponía a la esclavitud del negro. La amplia presencia popular influyó de forma decisiva en su radicalización y en la concreción de importantes demandas sociales y políticas, lo que constituyó una inmensa inspiración y aliento para nuestro movimiento independentista. No son pocos los notables cubanos que dejaron su sangre y sus nombres en la historia de México. Sobresale especialmente la solidaridad cubana en el enfrentamiento de México a las invasiones texanas en 1835-1836 y la invasión norteamericana de 1846 al 48. Se destacan los generales Pedro Ampundía, Juan Valentín Amador, Jerónimo Cardona, Manuel Fernández Castrillón, Antonio Gaona, Pedro Lemos y Anastasio Parrodi. Los cubanos Florencio Villarreal y José María Pérez Hernández lanzaron en marzo de 1854 el histórico Plan de Ayutla, determinante en el rompimiento del ejército y la sociedad mexicana con el gobierno dictatorial del general Santa Anna. Como ha confirmado el prestigioso investigador René González Barrios, varios de aquellos hombres ocuparon puestos claves en la vida político-militar mexicana y fueron gobernadores o comandantes militares en importantes plazas del país. Dos de ellos, los generales de división Anastasio Parrodi y Pedro Ampundía Grimarés, fueron ministros de Guerra y Marina en el gobierno de Benito Juárez durante la Guerra de la Reforma. En el Congreso, el gobierno, el exilio o la guerra al lado de Juárez, hubo siempre cubanos. Elogian su obra magnífica compatriotas prominentes como el general Domingo Boicuría y Cabrera y los poetas Juan Clemente Cenea y Pedro Santacilia, este último quien fuera su yerno, secretario y agente de la República de Cuba en armas ante el gobierno mexicano. En la guerra contra los franceses sirvieron al ejército mexicano los hermanos Manuel y Rafael de Quesada y Loinás, general y coronel respectivamente. Los coroneles Luis Eduardo del Cristo, Rafael Bobadilla y Francisco León Tamayo, el médico comandante Rafael Arribados Jiménez Ferrer y el capitán Félix Aguirre. Todos regresarían a Cuba al comenzar la guerra de los 10 años. Fue México entonces el primer país en reconocer nuestra lucha armada y en abrir sus puertos a los barcos con la bandera de la estrella solitaria. Lo aprobó el Congreso, lo sentenció Juárez y lo agradeció Carlos Manuel de Céspedes, el presidente de la República en armas, en carta memorable a su par mexicano, y cito: altamente satisfactorio que México haya sido la primera nación de América que hubiese manifestado así
sus generosas simpatías a la causa de la independencia y la libertad de Cuba. Una de las principales tareas que entonces cumpliría Pedro Santacilla con el consentimiento de Juárez fue enviar a Cuba un selecto grupo de militares mexicanos para contribuir a la formación y entrenamiento del naciente Ejército Libertador. Los mexicanos brillaron en los campos de Cuba y sus proezas inspiraron a la tropa y a cuantos oyeron hablar de ellas. Otra vez dejó el padre de la patria cubana constancia de aquella entrega en carta al Benemérito de las Américas. Escribe Céspedes: algunos caballeros mexicanos han venido aquí y han derramado su generosa sangre en nuestro suelo y por nuestra causa, y todo el país ha mostrado su gratitud por su heroica acción. Dos de aquellos bravos militares mexicanos, veteranos de la Guerra de la Reforma y la contienda contra el Imperio francés, llegaron a ostentar los grados de general de brigada del Ejército Libertador cubano y conformaron parte del cuadro de sus principales jefes, José Inclán Risco y Gabriel González Galván. Queridas amigas y amigos, por esa memoria entrañable que compartimos, nos estremecen e inspiran estos actos que reverencian la historia y volvemos una y otra vez sobre cada línea escrita para México por José Martí, quien enlaza para siempre a nuestras dos naciones en toda su obra, pero especialmente en las cartas a su gran amigo mexicano Manuel Mercado. Es también a ese amigo del alma a quien deja en carta inconclusa su rotundo testamento político, la voluntad consagrada al objetivo de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Años antes, en camino a Veracruz, Martí deja escrito: oh México querido, oh México adorado, ve los peligros que te cercan. Oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti. Por el norte un vecino avieso se cuaja. Tú te ordenarás, tú entenderás, tú te guiarás. Yo habré muerto, oh México, por defenderte y amarte. Aquí murió por la revolución el joven comunista Julio Antonio Mella, asesinado en una calle de esta misma ciudad, en la que se conocerían años después Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz por intermedio de su hermano Raúl. Aquí se entrenaron y organizaron su expedición los jóvenes de la generación del centenario. Aquí forjaron amistades y afectos que aún perduran y que se inmortalizaron en una canción que es como un himno de aquellos tiempos épicos, La Lupe, de Juan Almeida Bosque. De ese período mexicano quedaron para siempre en la historia cubana, entre muchos otros, los nombres de María Antonia González, Antonio del Conde El Cuate, clave en la adquisición del yate Granma, Azarcio Venegas y Kid Medrano, luchadores profesionales que dieron entrenamiento físico a la tropa, Irma y Joaquina Vanegas, que ofrecieron su casa como campamento. El paso de Fidel y sus compañeros por México dejó profunda impresión en los futuros expedicionarios del Granma y un cúmulo de leyendas por todas partes de las que todavía se habla con admiración y respeto. No olvidaremos nunca que gracias al apoyo de muchos amigos mexicanos, zarpó el yate Granma de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956. De esa histórica embarcación descendió 7 días después, el 2 de diciembre, el recién nacido Ejército Reverde que venía a libertar a Cuba. Tampoco olvidamos que a solo unos meses del histórico triunfo de la Revolución en 1959 nos visitó el general Lázaro Cárdenas. Su voluntad de estar junto a nuestro pueblo a raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón en 1961 marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones. Fiel a sus mejores tradiciones, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria cuando fuimos expulsados de la OEA por un mandato imperial. A lo largo de los años, jamás se ha quebrado lo que la historia unió indisolublemente. Nuestros dos países han honrado sus políticas soberanas al margen de cercanías o distancias entre los gobiernos. Impera lo que preconiza un principio muy mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz. Hay un mérito indiscutible en quienes han dedicado vida y energías, alma y corazón a alimentar esa hermandad
con la ternura de los pueblos. Rindo tributo aquí a la solidaridad sostenida, invariable, apasionada y firme que siempre encontramos en esta tierra que todos los cubanos debemos amar como la nuestra. Lo dijo el apóstol cubano, quien además dibujó con su prosa colorida un retrato fiel de este pueblo generoso al afirmar: como de la raíz de la tierra le viene al mexicano aquel carácter suyo, sagaz y señorial, pegado al país que adora, donde por la obra doble de la magnífica naturaleza y el dejo brillante de la leyenda y la epopeya, se juntan en su rara medida el orden de lo real y el sentimiento romántico. Desde aquellas palabras hasta hoy, no ha dejado de crecer el patrimonio común levantado por una infinita lista de prestigiosos intelectuales y artistas de ambas naciones. Nos unen la literatura, el cine, las artes visuales, el bolero y el mambo. Podría decirse que el significativo intercambio cultural entre México y Cuba alcanza todas las manifestaciones de la cultura en su más amplia sección, por cuanto no es menos influyente la relación en el deporte, especialmente el béisbol y el boxeo, donde la conexión se da tan natural y profunda que por momentos se pierde el origen exacto de obras y hechos, y hay que concluir que proviene de ambos. Amigas y amigos, por esas y otras razones que no caben en un discurso necesariamente breve, es un gran honor participar en el desfile militar que conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México y expresar nuestros sentimientos ante su gobierno y su pueblo. Lo hago consciente de que es un reconocimiento a los lazos históricos y de hermandad existentes entre México y Cuba, una muestra genuina de aprecio, cariño y respeto que agradezco profundamente en nombre de mi pueblo. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional, con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente, con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19, que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montada sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia. Hermanas y hermanos mexicanos, ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el mundo, la solidaridad y la cooperación entre nuestros pueblos adquiere mayor trascendencia. Por esa razón, nuestros profesionales y técnicos de la salud no dudaron en acompañar en cuanto fue necesario al pueblo mexicano y volveremos a hacerlo siempre que lo precisen. Reconocemos el excelente trabajo desempeñado por México al frente de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mecanismo de genuina vocación latinoamericana y caribeña destinado a defender la unidad en la diversidad de nuestra América frente al proyecto de recolonización neoliberal que nos intentan imponer. Como expresara Fidel en un acto de amistad cubano-mexicana celebrado el 2 de agosto de 1980, nada soportaremos contra México, lo sentiremos como propio, sabremos ser fieles a la amistad que han forjado siglos de historia y de hermosos principios comunes. ¡Viva México! ¡Viva la amistad entre Cuba y México!
Y como ya informamos, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó a México en la mañana de este jueves para realizar una visita oficial. Nos acaba de llegar a la redacción un reportaje especial de nuestro enviado Héctor Martínez. Al filo de las 8 de la mañana, hora local, llegó nuevamente el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a estas tierras de amistad. En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el mandatario fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de este país, Marcelo Ebrard, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, la directora de Protocolo de la Cancillería, Susana Iruegas, y el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera. Integran también la delegación cubana a esta visita el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el compañero Luis Alberto Rodríguez López Calleja, asesor del presidente, y el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, entre otros. En su cuenta en Twitter, el jefe de Estado cubano destacó que en el Día del Grito de Dolores, fiesta patria de México, es un honor llegar a la entrañable tierra azteca a la que tanto debe, ama y respeta Cuba. Además de asistir como invitado al desfile cívico-militar por el Día de la Independencia Mexicana, Miguel Díaz-Canel sostendrá un encuentro con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, en el que abordarán varios temas de interés bilateral e internacional, y tiene previsto también realizar otras actividades. Minutos antes de la llegada, el canciller Marcelo Ebrard destacó la trascendencia de esta nueva visita del presidente cubano a México. Bueno, como usted sabe, siempre hemos tenido una relación muy cercana con Cuba. Somos pueblos hermanos muy cercanos, y ahora más por varios motivos. Primordialmente la pandemia nos acercó más todavía. Cuba nos ayudó, fue solidaria con nosotros. Tuvimos aquí médicos cubanos en un momento pico de la pandemia, y nosotros en lo que hemos podido también hemos correspondido en ese sentido para apoyar a Cuba. Entonces se han estrechado las relaciones, y esta invitación en particular es una muestra del agradecimiento del pueblo de México por el apoyo que se nos ha dado durante esta pandemia. Medios de derecha, en las redes sociales sobre todo, hay una crítica a la presencia del presidente Díaz-Canel. ¿Qué respuesta le daría a ello? Mire, desde luego puede haber diferentes opiniones, pero para nosotros el gobierno instituido de Cuba lo preside el presidente Díaz-Canel, y en ese sentido, en este caso como lo que va a ser el día sábado con la cumbre, México defiende el principio de no intervención. Cada pueblo determina su forma de gobierno y resuelve sus conflictos, de manera que para nosotros pues es un motivo de felicidad, estamos contentos de recibir esta visita, y desde luego respetamos las posiciones de cada cual. Desde Ciudad de México ha sido un reporte de Héctor Martínez para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cuídese mucho, nosotros volveremos mañana a la 1 en punto. Muy buenas tardes.